Tenemos que hablar del futuro de Carlos Sainz. Ya sabéis que aquí hemos puesto encima de la mesa muchos nombres, muchos equipos, no nos hemos escondido. Estaba Red Bull, estaba Mercedes, Audi por supuesto también. Ha salido también, por ejemplo, el nombre de Williams y Cristóbal. No sé si se está cerrando el abanico, no sé si hay vías un poquito más claras, no sé si se está empezando a filtrar un poquito ya, un poquito más de claridad sobre cuál puede ser el futuro de Carlos Sainz en la temporada 2025, crucialmente el año 2026. Yo creo que antes que nada hay que hacer hincapié sobre la enorme dificultad en la que se ha encontrado, sin comerlo ni beberlo, este año Carlos con el fichaje de Hamilton en Ferrari, que evidentemente le apea del asiento que ha ocupado en los últimos 4 años. Es obvio que no lo esperaba, es obvio que esto le ha puesto más difícil el siguiente paso. Y si a esto le añadimos que ha habido ciertas conspiraciones más allá de la pista, hablo de Red Bull, hablo de que el campeón del mundo ha estado dudando y que ha tenido obviamente una novia o una posible novia muy entregada, que es el equipo Mercedes, y que los top team en Fórmula 1 son los que son. Sí. Realmente se lo han puesto muy difícil este año a Carlos. O sea, no. Ha caído en el peor momento posible, ¿no? La peor silly season posible para esto. Efectivamente. Concretamente para un piloto como él, que viene de un top team y que su aspiración, lógicamente, era estar en un top team máxime cuando su rendimiento deportivo lo merece. Claro. Con lo cual, de momento, lo primero que eso hace es reducir tu panoplia a muy pocas opciones. Y lo siguiente que hace es ponerte una enorme presión y competir, obviamente, con todo el mundo, porque todo el mundo quiere estar ahí, pero sobre todo, y este año, con Max Verstappen. Con Max Verstappen. Ha estado peleando por sitios con Max Verstappen. Y eso es imposible cuando ese hombre está ganando los títulos como churros. Es que te digo una cosa, o sea, tal y como se está definiendo la temporada, con el impulso que está cogiendo ahora Ferrari, es que sí o sí va a tener que ir a un sitio peor. Porque es que Ferrari puede acabar siendo el mejor equipo. Exactamente. Es que hasta hace un mes decíamos que Ferrari podía ser el segundo mejor equipo. Y ya nos parecía, vaya, qué lástima haber perdido un volante en Ferrari precisamente cuando Ferrari iba a consolidarse como el segundo mejor equipo. Pero es que ahora podemos decir, sin demasiados titubeos, que Ferrari aspira a ser el mejor coche de la parrilla. Sí, de acuerdo, en pelea franca con Red Bull y con McLaren. Digamos que ahora mismo hay un trío ahí arriba en la cúspide de la parrilla. Pero bajarte de un Ferrari ahora es muy mala cosa. Entonces, durante el devenir de los acontecimientos hemos ido contando, que creo que esto es algo bonito, las diferentes tareas de exploración y de negociación de Carlos con los equipos. Obviamente, sus primeros objetivos fueron Mercedes y Red Bull. Obviamente. Y de hecho, Red Bull por encima de Mercedes. En un momento dado cambiaron las preferencias, ¿no? Y vamos a intentar cerrarlo con Mercedes. Pero con Mercedes no se ha cerrado y no se va a cerrar. Eso ya lo dijimos la semana pasada. Esa puerta habría que considerarla cerrada. Cerrada porque esto lo hablamos también, ¿no? Toto Wolff al final lo que quiere es dar un golpe de efecto. Cuando eres Mercedes, o tienes a Verstappen o tienes a alguien que consideres el nuevo Verstappen. Sí. Y Toto Wolff cree que Carlos Sainz no es un nuevo Verstappen, porque de hecho Carlos Sainz lleva muchos años coincidiendo en la parrilla con Max Verstappen. ¿Cuál es su única salida? Intentar dar la campanada con Andrea Kimi Antonelli, que yo creo que es increíblemente arriesgado. En esta vida ya se han hecho movimientos de este estilo. El fichaje del propio Hamilton por McLaren yo creo que es lo más cercano que podría haber. Cierto es que Hamilton venía de ganar la GP2, pero con una solvencia espectacular. Mientras que Andrea Kimi Antonelli está
dando algunas muestras de gran talento, no hay ninguna duda, pero arrasar no está arrasando. De hecho, está incluso sufriendo en algunos momentos. Pero al final hay algo que está por encima incluso. Cuando tienes un Russell en el equipo, yo creo que hay algo por encima de tener el piloto que te saque la última milésima. Y es el piloto que pueda atraer las miradas hacia un equipo que miradas no tiene desde 2021. No genera ilusión. No genera ilusión desde 2021. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú eres el que está llevando las riendas de ese equipo, necesitas dar la campanada. Obviamente, lo primero es entregarse a Verstappen, pero si Verstappen dice, espérate, ya el año que viene ya hablamos y tal, pues te quedas sin la primera bala. Y la segunda bala, en lugar de jugar una apuesta segura, obviamente Carlos es una apuesta segura, pues ha dicho, oye, la apuesta segura ya la tengo con Russell, voy a salir en los papeles. A tirar los dos, sí. Claro, y en 2026 ya veremos. Si me sale muy mal, bueno, pues muy probablemente seguiré teniendo a Russell y ahí además hay que tirar los dados otra vez porque resulta que tenemos una normativa nueva. Y si me sale bien, me he coronado. Si me sale bien, me va a salir el dinero por las orejas. Entonces, desde ese punto de vista, se puede justificar la actuación de Toto Wolff. Si estuviera buscando qué piloto le va a dar más puntos a final de año de lo que hay en el mercado y excluyendo a Verstappen, obviamente hubiera fichado a Carlos. Eso no hay duda. Sí. Pero ya hemos intentado indagar, ¿no? ¿Qué más hay aparte de conseguir puntos a final de año? Entonces, eso es lo que cerró la puerta de Mercedes. ¿Y qué es lo que vamos a contar hoy? Me diréis. Pues que básicamente la puerta de Red Bull también está cerrada. Básicamente, la puerta de Red Bull está cerrada después de una negociación seria, después de una negociación larga, de dudas por parte de Red Bull, de decir, ¿qué hacemos? Hay una serie de elementos que desaconsejan el fichaje de Carlos a Red Bull. Fundamentalmente, mantener el statu quo en un momento en el que los cimientos ya se están tambaleando. Si tú tambaleas los cimientos de la parte técnica, si tú tambaleas los cimientos de la parte directiva, que es obvio que está ocurriendo, y además te atreves a tal vez hacer tambalear la estabilidad en el ámbito de los pilotos, pues entonces lo tienes todo muy complejo. Y por eso, yo creo, fundamentalmente por eso, y como siempre decimos, por favor, fans de Checo, no os enfadéis. Nosotros apoyamos a Checo, queremos a Checo, respetamos muchísimo a Checo, pero ahora mismo, deportivamente hablando, Carlos está en un mejor momento que Checo. Eso parece poco discutible, a pesar de un último Gran Premio de Mónaco que daría para hablar bastante. Podemos comentar alguna cosa después. Pero en general, digamos, por edad, por momento de su trayectoria, está en un gran momento Carlos, a pesar de todo. De hecho, Cristóbal, si me permites, el hecho de que se cierre esa puerta también de Red Bull a Carlos, de alguna manera es porque desde dentro yo intuyo o leo que le tienen miedo a Carlos. Porque piensan que Carlos puede ser un elemento disruptivo para una estructura que ya está en medio de un terremoto. No metas a este a ver si encima va a hacer más daño aún. Y ojo que Helmut Marko ya dijo la semana pasada que, hablando de Fernando Alonso, que dijo, hubo conversaciones, pero a Verstappen le gusta un equipo en el que haya armonía, en el que todo esté muy nivelado, tal y cual, y por eso no indagamos mucho más con Alonso, ¿no? Y yo creo que con Carlos sería una ecuación muy parecida al final, ¿no? Bueno, lo primero, lo de Fernando no es por ser ventajista, pero lo dijimos en su día. Nos llovieron muchas críticas porque están soñando siempre, tal. No, bueno. Pero lo dijimos porque era lo que iba a utilizar Horner para reventar el equipo desde dentro. Luego la cosa acaba siendo diferente. Lo dijimos porque pasó, ya está, simplemente. Claro. ¿No? Lo dijimos porque ocurrió, porque hubo negociaciones, ya está. Y con Carlos ha sido más extenso el proceso de maduración, de pensamiento, de evaluación.
y, y de reflexión, porque como bien decís, fichar a Carlos tendría consecuencias dentro del equipo. Sí, Yo me no, no es atrevo... miedo, perdona, Chris. No. No estamos diciendo que a lo mejor me he expresado yo mal, que Verstappen le tenga miedo a Carlos. No me refiero a eso, pero que es un No. elemento disruptivo. Es un elemento disruptivo. Es un elemento nuevo, para empezar. Es un elemento nuevo. Y desde ese momento es disruptivo. Es pura y llanamente. Y porque, sinceramente, si yo tengo que ponerme a un buen piloto en el equipo que vaya a molestar poco, el primero que elegiría es a Carlos. Por su trayectoria, por cómo ha mantenido el tipo, por ejemplo, en los años duros 2022 y 2023, en los que il predestinato ha sido il predestinato, y espero que no perdamos nunca la memoria cuando analicemos las temporadas 2022 y especialmente 2023, donde yo creo que claramente hubiera terminado en condiciones normales Carlos con más puntos que Charles, si no es porque hay un predestinato. Y aún así, ¿cuántas cosas feas hemos escuchado de Carlos Sainz en la prensa? Cero. ¿Cuánta inestabilidad ha habido dentro del equipo Ferrari? La ha votado en el driver rating este del F124 a Leclerc. Le ha puesto mejor nota que la que Leclerc le estaba poniendo a Carlos. ¿Y os parece casualidad? Para mí no. No. Con lo cual, si tuvieran que haber cambiado en Red Bull, estoy convencido no, sé que la primera opción hubiera sido Carlos Sainz. Lo sabemos. Pero se ha decidido que no. Se ha decidido que Checo Pérez va a continuar en el segundo asiento de Red Bull en 2025. Y esto, obviamente, tiene una consecuencia inmediata para el futuro de Carlos Sainz. Y es que podemos afirmar que no va a estar en un top team en 2025. Se cierra el abanico. Se cierra el abanico. Y dentro ahora de esas opciones, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza ya cuáles son los nombres, pero dejaré al señor de la izquierda que ponga encima de la mesa cuáles son esos equipos que se están barajando. El de la izquierda soy yo, imagino. Efectivamente. Es verdad, es que tú no te... Claro, sí, eres tú. Es el señor de la barba. De acuerdo. Que no se parece a Fernando Alonso. De acuerdo. Evidentemente, la panoplia de Carlos se reduce y las primeras opciones, las más interesantes a priori, son Audi y Williams. Por motivos distintos. Son equipos muy distintos, en circunstancias distintas y con futuros probablemente distintos. Y ahora mismo, al contrario de lo que hemos leído en distintas publicaciones de lengua inglesa, no ha firmado por Williams. Dejémoslo claro. Carlos Sainz no ha firmado por Williams, no tiene por qué anunciarse su fichaje por Williams en el Gran Premio de España, que eso también lo hemos leído, y no es verdad. ¿Puede anunciarse en el Gran Premio de España su fichaje por algún equipo? Sí. ¿Puede ser ese equipo Williams? Sí. ¿Puede no ser ninguna de las dos cosas? Sí. Ahora mismo puede ser. Y la clave en esto es que, primero, en Audi están esperando, están comprendiendo la difícil situación de Carlos y en Williams, de momento, también están dispuestos a esperar porque saben que ni por asomo van a tener una mejor opción en el mercado de pilotos actual. Con lo cual, de alguna manera, ahora sí es cierto que está más en sus manos, más en manos de Carlos que nunca. Aunque obviamente hubiera preferido que no estuviera nada en sus manos y que le hubieran llamado de Mercedes y le hubieran dicho tú vas a estar con Russell el año que viene, seguro que lo hubiera preferido. O tú vas a estar con Verstappen el año que viene en Red Bull, seguro que lo hubiera preferido. Pero dadas las circunstancias actuales, el que momentáneamente tiene la sartén por el mango es Carlos. Y se lo está tomando con calma. Es importante. Está reflexionando profundamente cuáles son sus mejores caminos de futuro. ¿Qué le abre y qué le cierra puertas a un lado o al otro de la parrilla? Porque, desde luego, esas son Audi y Williams son sus mejores opciones ahora mismo, pero eso no significa que no esté hablando con Alpine o que no esté hablando con Haas o que incluso pueda lloverle
una oferta de Racing Bulls. O Visa Cash App, o llámale como quieras. Rosso, Minardi. Mamma mía. A ver, pero eso es normal, quiero decir, toda la parrilla tiene que estar interesada en el mejor piloto que hay ahora mismo disponible en el mercado para la temporada 25, crucialmente 26. Te hago una pregunta, Cristóbal, que imagino que mucha gente está teniendo también en la cabeza y que yo no puedo evitar también hacerme. Entre Williams y Audi, o Sauber Audi, como lo quieras llamar, a priori dices, ¿qué tienes que pensarte? Sí, claro que hay que pensar. Claro Ok. que hay que pensar. Recordemos, Williams con el motor Mercedes, con una serie de cambios que constituyen una revolución dentro del equipo, auspiciada por James Bowles. Es un equipo que debería ir a más. Y me diréis, bueno, a menos es que ya no puede ir, ¿no? Mirad la tabla del Mundial y me diréis, es que a mucho menos no puede ir. Pero yo matizo. Primero, una cosa es Albon y otra cosa es Sargent. Y Albon le hemos visto hacer una serie de actuaciones este año. Si yo tuviera que elegir entre las actuaciones de Albon y las de Bottas, me quedaría con las de Albon. Sí, eso es verdad. Y, Eso es verdad. y segundo, estas revoluciones en equipos que no son especialmente grandes, es muy difícil que el primer año surtan efecto. Pero es bastante más probable que en el segundo año sí surtan efecto. Y es un equipo, hoy en día me atrevo a decir, más organizado. Porque en el campo Audi hay un totum revolutum. Está Hingwill, está Neuburg, está el motor nuevo, está el año que viene que es de transición. Está todo muy patas arriba. Están los anuncios de LinkedIn, buscando puestos que parece que no se cubren. No sé, quiero decir, en ese sentido, una opción más inmediata para estar vamos a decir, holgadamente en Q2, yo creo que debería ser el equipo Williams. Pero también es evidente que trabajar con un equipo de marca y un equipo oficial como es Audi, un equipo en el que el Consejo de Administración ya ha dicho que all in, pues en ese momento es cuando piensas, ¿y por qué no me he visto con los 4 aros, no? Qué bien visten. Qué bien sienten. Y oye, imagínate, ¿no? Siempre se podría negociar alguna cláusula en caso de desastre deportivo, poder marcharte. Y una vez en 2026 se vea cuál es el orden de las cosas, pues ahí el reto evidentemente es salir de las tinieblas y mantener el buen crédito. Pero también ahí hay una cosa que yo creo que juega a favor de Carlos, y es que es una persona muy bien considerada en el paddock, que tiene muy pocos enemigos. Y en ese sentido, creo que podría ser rescatable. Lo pensaba esta mañana, ¿no? Podría haber un cierto efecto Albon. Albon, que está, incluso me atrevo a decir, ganando reputación en el paddock, corriendo con un Williams, de acuerdo que en su caso muy ayudado por un compañero de equipo que no acaba de encontrar su ambiente, ¿no? Dentro de la Fórmula 1, que es Logan Sargent. Pero él lo ha conseguido. Y me atrevo a decir que Jesús nos puede contar alguna historia de otros pilotos que han sabido dar un paso atrás para dar 2 adelante. Y empiezo yo. ¿Qué hizo Fernando Alonso cuando salió de McLaren, ¿no? De un top team en 2007? No, sí, a ver, yo la opción de Williams, por un lado me gusta, porque sobre todo seguramente le daría esa libertad a Carlos para seguramente tener un contrato de un año más otro y poder estar disponible para 2026 si se queda un asiento libre, por ejemplo, en Red Bull, por ejemplo, en Mercedes, si no dan con esa tecla, si no llega Verstappen o no consiguen meter en vereda a Antonelli. Pero por otro lado, yo también pienso que ¿hace cuánto compró Dorilton Capital Williams? ¿4 años? ¿5? ¿Algo así?
Se Algo, sí. suponía que iban a llegar con mucho dinero y que iban a apostar por la Fórmula 1, que Williams iba a subir vamos, como un cohete hacia arriba y tal. Y fíjate cómo está Williams, que mucho dinero que se suponía que traían y no tenían ni para un tercer chasis o para un cuarto chasis, ¿no? A principios de temporada. Es una situación bastante complicada, pero sí, ha habido antecedentes de pilotos que han tratado de dar un paso atrás para dar dos adelante, y ha habido gente que le ha salido bien, pero gente que le ha salido mal también. Y para mí el primer precedente que hay es el de Sebastián Vettel, que además es muy comparable al de Carlos porque se va de Ferrari, no tiene hueco en Ferrari porque viene Carlos y además anunciado un año antes y tal, en una situación muy parecida. ¿Y a dónde va? A Aston Martin, recién renombrado Aston Martin, que era un equipo Racing Point que tampoco estaba en su mejor momento, o bueno, sí estaba en un buen momento, pero no era un equipo top. Y lo que hace Vettel es precisamente ir a un equipo como ese para tratar de llamar la atención de un equipo grande, como por ejemplo lo que contabas antes de Albon, ¿no? Albon viene de capa caída de Red Bull, va a Williams, se revaloriza y ahora empieza a sonar para otros equipos, ¿no? Anteriormente, antes de Vettel, pues como has dicho antes también... Espera un segundo, Jesús. Antes de que saltes, levanto el dedo. El problema de Vettel, en comparación con Carlos, es que Vettel venía de perder clamorosamente con Charles Leclerc. Sí. De ser algo arrollador lo que estaba ocurriendo entre esos dos pilotos. Creo que es un matiz importante, ¿no? Por También. eso me da la sensación de que cuando llegas a un Aston Martin y no brillas mucho más que Lance Stroll, entonces la parrilla se fija menos en ti, ¿no? Sí. Un simple comentario, ¿no? Y te dejo continuar. No, sí, toda la razón. Llegaba de un Ferrari en el que no estuvo a la altura de Leclerc, sobre todo en 2020, y en Aston Martin le costaba estar por delante de Stroll. Y fíjate cómo no llamó la atención de nadie, al final tuvo que tomar el camino de la retirada. Y a día de hoy, dijo Marco el otro día, que todavía sigue preguntando por el asiento en Red Bull, pero en Red Bull le han dicho que no. Bueno, en fin, seguimos con esto. El anterior precedente yo creo que es muy claro, lo acaba de decir Cristóbal hace muy poco. Fernando Alonso, en aquel convulso año 2007 en McLaren, que quiere tomar esa vía de salida porque no aguanta más en ese equipo, y fíjate cómo va a un equipo Renault que lo consideraba como su segunda casa y se tira allí un par de añitos como transición, digamos, hacia esa época en Ferrari que tan buena pinta tenía, pero que al final no le terminó de dar ese yo creo que merecido título, sobre todo en 2012, ¿no? Sí, es cierto que de Fernando no se olvidó nadie, primero porque en 2008 ganó carreras con aquel coche, algunas especialmente polémica, pero otras las ganó porque estaba allí y tenía el rendimiento, el coche evolucionó mucho durante el año. Japón, justo después de Singapur. Por ejemplo. Pero 2009, por ejemplo, fue un año bastante difícil y eso no impidió que recalase en Ferrari, que tuviese la cotización máxima. También me podréis decir, ya, pero es que Fernando había ganado 2 mundiales y estuvo a punto de ganar un tercero en 2007, mientras que Carlos no ha estado tan arriba, ¿no? Y yo estaré completamente de acuerdo. Por eso es una situación arriesgada, una situación difícil, una situación, me atrevo a decir, que inmerecida desde el punto de vista deportivo, pero es una situación real e inevitable en estos momentos. Y por eso, como está ocurriendo, lo contamos.